pues vamos a empezar con la última charla de nuestros charlitas deluxe de la Málaga Jam Weekend 18. Y tenemos aquí mucha representación de juegos de mesa, que la verdad es que es bastante guay porque ya sabéis que desde Málaga Jam llevamos ya varias ediciones intentando que también, aparte de videojuegos, hagan juegos de mesa. Y bueno, contactamos con la asociación Lex Ludi, que nos ayudaron en Guadalindi. Si estuvisteis en Guadalindi, tuvimos una zona un poco de juegos de mesa para estar también, aparte de toda la charla y todos los juegos que había por ahí para probar, pero tener un momento ahí un poco guay también, más físico, ¿no? Y a partir de ahí, pues como que decidimos entablar un poco una colaboración y es la primera vez que van a venir a ayudar durante la Game Jam. Pero antes, pues para conocerlos un poco mejor, vamos a tener una charla sobre muchas cosas. La verdad es que es bastante interesante porque el proceso de crear un juego de mesa tiene bastantes movidas que yo personalmente no sabía. Entonces, mirando la charla fue en plan, hostia, qué follón. Entonces, para saberlo un poquito mejor, pues tenemos aquí a estos compis que, bueno, y van en representación del Lex Ludi, que os va a explicar y os va a introducir un poquillo a los compis en sí. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Iván de Leludi Malacitana. Os vamos a contar un poquito del proceso de creación de juegos de mesa, ¿vale? Hemos titulado la charla Tu juego de mesa de 0 a 100 porque vamos a intentar que sea un poco transversal, ¿vale? Tocar todos los palos o la mayoría de los palos del proceso. Yo voy a contar una parte muy cortita, introductoria, y luego paso a los compañeros que realmente tienen contenido interesante que contaros. Vale, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Como he dicho, soy Iván, soy el presidente de la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro Leludi Malacitana, ¿vale? Orientada al ocio alternativo y en particular a los juegos de mesa. ¿A qué nos dedicamos en Leludi Malacitana? Pues un poquito lo que podéis ver aquí. Para empezar, a disfrutar del hobby, ¿vale? Tenemos un pequeño local con más de 1.500 juegos, unas cuantas mesitas y pasamos allí las tardes, las mañanas, las noches, lo que se tercie, pues echando unas partidas, jugando y disfrutando del hobby. Y luego, por otro lado, tenemos otra faceta que a mí personalmente me gusta tanto o más que jugar, que es la de ir a movidas. Llevamos parte de nuestra ludoteca, la montamos en eventos, en actividades. Se la ofrecemos a cualquiera que quiera utilizarla, que quiera jugar y explicamos los juegos para quitar esa parte más rollo del juego de mesa, ¿vale? Aparte de cuando te dan una paliza, de leerte el manual, aprender las normas, jugar bien, ¿vale? A los que estuvierais en Guadalindi reconoceréis esta fotito de aquí abajo a la izquierda porque es justo lo que montamos en el evento. Y luego vais pues allí algunos compis de la asociación, somos casi 50 personas, ¿vale? No están todos los que son, pero son todos los que están, que somos un grupillo muy apañado y intentamos hacer cosas chulas y que la gente disfrute. Vale, después de hablaros de mi libro, pues os cuento, ¿vale?, que la charla va a tener 3 partes a partir de que yo me quite de aquí en medio. En la primera, el compañero Alberto de Boquerón Games os va a hablar del proceso de más desarrollo del juego en sí, ¿vale?, el proceso editorial, cómo nace la idea y cómo se trata y cómo se va trabajando en la idea del juego. Después pasaremos a Manu, de fase de mantenimiento. Él es abogado especialista en el sector de los juegos de mesa y además youtuber, influencer del hobby, ¿vale? Se conoce a todo el mundo en el mundillo. Y por último, Diana, parte de Meeple Foundry, estudio de diseño, arte, traducción y localización de juegos de mesa, pues nos contará sobre la parte del diseño y el arte, ¿vale?, ya para conseguir un producto cerrado que vender en tienda, ya completamente bonito y chulo y listo para vender y para jugar, ¿vale? Aparte de esto, como ha dicho Lucía, yo estaré todo el fin aquí en la llama, así que cualquier cosita, cualquier duda, pues me buscáis, me consultáis. Espero que haya muchos jueguitos de mesa en la llama y que lo paséis muy bien. Y nada, le paso el micro a Alberto, que empieza con la parte de editorial del juego de mesa. Bueno, yo soy Alberto, vengo de Boquerón Game y soy cofundador de la editorial. En este caso, nosotros la charla la hemos vivido desde el principio porque nos dedicamos al desarrollo del juego propio, ¿vale? Realmente nosotros no comenzamos como una editorial, sino que comenzamos como un proyecto que cuando acabamos realizándolo nos dimos cuenta de 2 necesidades. La primera era que no teníamos con quién poder compartir los juegos de mesa porque era complicado explicar un juego de mesa grande a nuestros familiares. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer juegos más chiquititos que podamos compartir con ellos. Y la segunda fue que, claro, yo tengo muchos juegos en mi casa. Más cerquita, ¿no? Aquí, vale. Yo tengo muchos juegos en casa y al final, como muchos jugones, muchos juegos se quedan estancados en la estantería. Entonces, a raíz de eso y a raíz del primer proyecto que nosotros hicimos, decidimos
crear la editorial de Boquerón centrado en 3 conceptos básicos. El primero, con mucha guasa, ¿vale? Nosotros creamos juegos que sirvan tanto para los jugones como para los no jugones y que te den horas y horas de diversión. Sin complejos, porque hacemos lo que nos da la gana. Y tal cual eso implica mucha personalidad en cada uno de los juegos y demostrar muchas de tus ideas que no tienen por qué ir en línea con lo que haya en el mercado. Entonces, sin ningún tipo de complejo, nosotros trabajamos con juegos de caja chica. En principio se puede infravalorar, pero ni mucho menos hacer un juego bueno en una caja chica y que te pueda dar horas y horas de diversión es muy complejo y tiene toda su fase de desarrollo que sin ninguna duda no hay que subestimar. En ese punto nació Boquerón y Boquerón, como dice el nombre, es malagueño. Lo que os voy a contar aquí es nuestra experiencia, ¿vale? Nosotros hemos cometido muchos aciertos y muchos fallos y hemos aprendido a base de ello. Con lo cual, espero que os sirva, pero eso es nuestra experiencia y tomadla en consideración como tal. La primera parte que debemos abordar a la hora de plantear un juego es por dónde lo empiezo, ¿no? De forma genérica podemos abordar 2 bloques. Uno es la temática, que viene a ser como el universo y el contexto narrativo que te introduce en el juego, ¿de acuerdo? Puede ser un universo de magia, un universo de naves espaciales, un universo de X, Y o Z, pero no se limita únicamente a la imagen mental que te transmite, ¿vale? Estamos hablando de ¿lleva miniaturas o no lleva miniaturas? ¿Juego de madera? ¿No juego de madera? Involucra algo más. Es toda la cara que te introduce en una experiencia, algo parecido a como el compañero cuando ha hablado del audio, pues en videojuegos el audio sería una parte de la temática, el equivalente aquí en juegos de mesa. La otra parte por donde se puede empezar un juego es por la mecánica, ¿vale? La mecánica son las tripas que hacen que un juego sea divertido. Si bajamos esto un poquito más a tierra, viene a ser el cómo un juego se produce que no esté desequilibrado para que en todo momento el jugador tenga una sensación de toma de decisiones, ¿vale? Eso te provoca que sea divertido jugarlo y que quieras echar pues, horas y horas. Si hacemos un equivalente, la temática, si hablamos, por ejemplo, en un vehículo, pues sería el chasis o la tapicería del coche, ¿no? Pues podemos hablar desde una moto a un camión a la carroza de la Cenicienta, ¿vale? Es el ecosistema que envuelve. La mecánica sería el motor, es decir, cómo de rápido quiero que acelere, cómo de rápido quiero que funcione. Lo importante no es, bajo nuestro punto de vista y nuestro paradigma, no es ni la temática ni la mecánica, que sí lo son, pero es la suma de ambos. Y eso da lugar a la experiencia de juego, ¿de acuerdo? La experiencia de juego es cuando la temática y la mecánica se juntan y superpones capas que potencian picos, crean valles de momentos de que no son tan divertidos para que luego te llegue otro valle de diversión, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es la que nosotros nos centramos y sobre todo cuando buscamos un juego, buscamos que la experiencia del usuario sea lo más óptima posible. Un juego sin temática y con una mecánica buena no llega a ningún lado, un juego con una temática buena y sin una mecánica buena no llega a ningún lado. De todas formas, cuando tienes ambas cosas buenas, si no tienes una buena experiencia de juego, el juego te va a durar 1 año y no va a tener continuidad, que es al final lo que vas buscando. Y el juego de mesa, en diferencia con los videojuegos, no puedes iterar una vez que lo has lanzado al mercado, ¿vale? Entonces tienes que asegurarte un poquito más el tiro desde el primer momento. ¿Qué suele ser lo más común? Comenzar desde la mecánica, ¿vale? Yo que os recomiendo como desarrollador y como diseñador de juegos, que os apalanquéis en una mecánica con la que os sintáis cómodos, ya sea porque habéis jugado algún juego que os ha gustado, habéis visto algo en algún podcast, vídeo o, no sé, me gusta el Monopoly, pero ¿qué te gusta del Monopoly? ¿No? Me gusta la negociación, la gestión económica, ¿qué? Hay una barbaridad de mecánicas y lo más sencillo a la hora de desarrollar, bajo mi punto de vista, es apalancarte en una y crecer la experiencia del usuario en torno a ella. Aquí he puesto unas pocas, ¿vale? Lo más cómodo, y aquí os voy a dar un recurso, es la Board Game Geek. Es la base de datos por excelencia del sector. Si no estás aquí, no existes, ¿vale? Y aquí podéis buscar de todo tipo de mecánicas, todo tipo de ilustradores, todo tipo de artistas, todo tipo de diseñadores, publishers, distribuidores, todo. Aquí está todo, ¿vale? ¿Qué juegos son los que están más arriba en el ranking? A nivel mundial estamos hablando. Tiene pequeños sesgos, que es un poco lo que nosotros peleamos desde Boquerón, y es que el juego grande suele estar más posicionado que el juego chico, porque suelen ser los jugones los que votan, ¿vale? Pero no es necesariamente así.
digo que miréis más allá del top 100, básicamente con eso. Entonces, una vez que ya tengo la idea y tengo dónde comienzo, nosotros también por nuestro background científico de ser bioquímico nos hemos versado en el método científico, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, una vez que tengo la idea, ¿cómo la crezco? ¿Cómo desarrollo el juego? Parte todo de una observación, ¿vale? La observación puede ser algo tan sencillo a que en esta charla, en la parte de audio, he pensado en VFX, ¿no? Y me ha llamado algo la atención. Digo, "Buah, en verdad puede estar interesante hacer un juego que se base solo en sonido". Es decir, ¿cómo detecto los pasos solo con sonido? Pues ese concepto es la primera parte que habéis observado. Podéis observar en cualquier sitio, siempre basando en el concepto de diversión, ¿no? Porque al final un juego de mesa tiene que ser entretenido. Partiendo de eso, una vez que observáis, creáis una hipótesis, ¿vale? Identificáis en el método científico es el problema, pero aquí sería qué creo que es divertido, ¿vale? Hacéis un trabajo de observación activo y hacéis un análisis de esos requerimientos. Planteáis una hipótesis. Pues imaginemos un juego de sigilo, partiendo del juego del sonido, ¿no? Que va de zombies. Vale, pues yo creo que es divertido que no me escuchen conforme me estoy acercando, ¿vale? Por decir algo, es una hipótesis. Y entonces lanzo el experimento. El experimento en este caso puede ser de muchas formas. Yo aquí lo afrontaría preguntando, ¿vale? O ya depende de lo que consideréis de las fases en las que estemos, como profundizaré ahora. Una vez que tienes una representación muestral significativa, el problema de los juegos de mesa, tienes que jugarlo y tienes que jugarlo con mucha gente, poned 10 personas, ¿vale? O 10 grupos de testeo. Tienes datos, analizas esos datos, oye, ¿es divertido o no es divertido? Si no, vuelves hacia atrás y vuelves a plantear otra hipótesis. Si sí está consiguiendo lo que tú querías validar, avanzas hacia el siguiente paso del prototipo, ¿no? Nosotros hemos definido 5 fases distintas. La primera, básicamente lo que se trabaja es validar el concepto. Es decir, he observado algo y creo que puede ser divertido crear un juego que se base en el sigilo, ¿vale? Simplemente el concepto. Una vez que habéis identificado que eso es consistente, avanzáis hacia el siguiente punto, que sería validar el producto. En el producto lo que vais a buscar es hacer un juego que simplemente sirva para validar y repetir de forma consistente esa emoción que habéis validado antes, ¿vale? Es decir, ¿cómo creo un juego de sigilo? Pues puede ser la gallinita ciega, ¿vale? Porque consiste en sigilo, o puede ser algo que con cartas consiga materializar ese efecto. Os pongo el ejemplo de nuestro siguiente juego, en este caso, que partimos del concepto de lanzar. Lanzar es divertido, ¿vale? O sea, hay juegos y de un deporte que se llama el balonmano que consiste en lanzar cosas. Está más que validado, es divertido. Pero claro, ¿voy a meter una pelota dentro de un juego de mesa? Es complicado, ¿no? Entonces, el concepto de lanzar cosas que fuera divertido ya estaba validado. Pasamos a validar el producto. Vamos a crear simplemente cartas y lanzarlas. Oye, pues que me resulta también divertido. Pues esa chorrada nos sirvió para validar que podemos empaquetar esa experiencia y que de forma consistente, partida tras partida, sea divertida. Pero todavía el juego no era funcional. Siguiendo el ciclo este que hemos visto antes, continúas iterando y avanzas hacia evolucionar el producto, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de que el juego es divertido. Aquí ya estamos hablando de que tienes un material que puedes jugar y puedes enseñar a gente que se lo va a pasar bien. Si continúas iterando, ya aquí tendremos lo que es el juego finalizado, pero no lo has versionado todavía a tu público objetivo, ¿vale? Es muy importante esto porque cuando os comentaba antes la mecánica y la temática, ¿no? Aquí es súper importante la coherencia, hacia quién voy dirigido. No es lo mismo tener una moto con un motor de Fórmula 1 o tener un Fórmula 1 con un motor de moto, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que adecuar la experiencia que yo quiero volcar a mi público objetivo. Y aunque tenga un juego divertido, si el juego tiene una temática de tiros y va hacia niños, no va a vender. O si tiene una temática muy infantil y es un juego súper duro, tampoco os va a vender. Y al final lo que digo, aquí tenéis un tiro, una producción y una producción que si queréis volver a sacarla tenéis que acabarla. Si no, estáis arriesgando vuestra pasta. Y finalmente la publicación, ¿vale? Cuando ya has conseguido versionar ese juego a tu público objetivo, estamos hablando de que es un juego 100% editable, ¿vale? Aquí obviamente estos puntos son subjetivos, como digo antes, y la editorial realmente puede entrar en cualquiera de estos 5 puntos, ¿vale? Hay editoriales que entran cuando ya el juego está publicado, hay editoriales que entran cuando el juego está en una primera fase. Nosotros, por ejemplo, al entrar mucho en la fase de desarrollo, nos gusta entrar en una fase inicial. Pues realmente, si veis, estas partes es un embudo.
Las primeras son más flexibles y te permiten muchas iteraciones más amplias en el juego. Una vez que ya estoy adaptando a mi público objetivo, si tengo un juego de lanzar cartas, no me digas ahora que sea de gestión de trabajadores. No puedo hacerlo. Si me lo hubieras planteado al principio, porque habías visto algo valioso, ahí sí puedo iterar, ¿vale? Entonces, es un embudo que va enfocándose hacia el desarrollo del juego final en este caso. Consejos. Pues iterar rápido, ¿vale? Mientras más rápido hagáis los ciclos de iteración, más rápido tendréis resultado y, por tanto, antes llegaréis a una conclusión. Definir tiempos y protocolos es muy importante porque podéis estancaros en el proceso creativo. Es decir, si a la fase 1 le tengo que dedicar 2 días, exagerando, ¿de acuerdo? Son 2 días. Si en 2 días no he tenido nada, tengo que dejar el producto. Porque si no, puedo entrar en el bucle de dedicarle un año entero solo a validar pues, un producto que igual se queda ahí. Y muchas veces es tan fácil como dejarlo en un cajón, seguir investigando, seguir probando nuevas mecánicas, nuevos juegos y me aparece la idea brillante luego. No te enamores de ninguna idea, ¿vale? A mí algo que me gusta decir es que yo no sé nada. Y tenemos que no saber nada porque así vamos a escuchar mejor a todo el mundo y a todas las ideas. Entonces, no te enamores ni intentes defender lo tuyo porque al final no eres tú quien tienes que comprar el juego, es tu público objetivo, ¿de acuerdo? Menos es más. Al final, en desarrollo, yo valoro más que de una mecánica generemos una gran experiencia. Creo que es más complejo y tiene un valor mucho más alto eso, es más único que mezclar muchas cosas para tener una experiencia más grande. Entonces, menos es más en ese sentido. Testear constantemente y el desarrollo al final es un proceso creativo. Entonces, no os frustréis si los tiempos no os corresponden. De acuerdo, entonces hemos visto cómo comenzar a crear un juego, cómo desarrollamos el juego. Una vez que ya lo tenemos listo, ¿qué hacemos, no? Pues puedes hacer autoedición, que fue como comenzamos nosotros, financiamos nuestro primer juego. Hay varias plataformas de financiación, Kickstarter, Indiegogo, GameFound, aquí en España Berkami, ¿no? O incluso tú mismo autofinanciarte con la Triple F, ¿no? Family, Friends, Full, pues cualquier cosa que te ayude al final a lanzar tu proyecto y a empezar a darte cabida en el mercado. O puedes optar por una edición tradicional, buscar una entidad como podríamos ser Boquerón Games o cualquier editorial del mercado que se dedica al juego propio, investigar bien las editoriales, no presentéis juegos a editoriales que no os los vayan a cuidar porque si no se pueden quedar ahí en el tintero. Pero ambos puntos en común, o los puntos en común, son identificar los puntos fuertes de tu juego, hacer una investigación de mercado, tanto de la competencia de tu juego como de las editoriales, para eso os va a servir la BGG, preparar un vídeo que suele ser la forma más concreta de mostrar vuestro trabajo, porque al final a nosotros también nos llegan muchas cosas, entonces si me lo facilitáis, me dais recursos y herramientas para que os haga caso. Si no, no puedo ver todo lo que me llega. Y contactar, el no ya lo tenéis. Contactar a 5, personalizar el mensaje, no hagáis copy-paste, ¿no? Pero no tengáis miedo. Cuando contactáis con las editoriales, podéis hacerlo de forma presencial en eventos, hay muchos eventos, podéis escribirnos, ahí van, este fin de podréis preguntarles sin duda. Aquí cerca en Andalucía hay bastantes y algunos muy chulos. Podéis presentarlos virtualmente en vídeo o compartir un print and play. Un print and play es un archivo imprimible del juego, ¿vale? Una funda de cartas, un cartón, por un lado una carta, por otro lado otra carta, así de sencillo. De nuevo, si le mandáis el archivo, ellos lo van a... Es más difícil que yo lo imprima que si tú me lo mandas, ¿vale? En ese caso, entonces son consejos de cara. Y el Tabletop Simulator, que es una herramienta de simulación. Y básicamente eso, de forma muy resumida, ¿no? Define la experiencia que quieres conseguir, la temática más la mecánica, estudia el mercado y la competencia, ten predisposición a los cambios, enseña tu juego y, sobre todo, súper importante, testea, testea y testea porque es la única forma de validar que tu producto tenga cabida en el mercado y en tu público objetivo. Y dicho eso, dejo paso a mi compi. Bueno, muy buenas a todos. En primer lugar, agradecer a la gente de Malayagan por montar este evento y sobre todo por contar con el mundo de los juegos de mesa, no solo centrarse en el tema de los videojuegos, que poquito a poco vamos ascendiendo en el mundillo y es algo que se agradece que los que están más arriba cuenten con los que están más abajo. Para los que no me conocéis, soy Manu Cervantes del proyecto Fase de Mantenimiento, abogado e influencer. La palabra influencer es algo que está ya bastante vilipendiado. Fase de Mantenimiento es un proyecto divulgativo de juegos de mesa y de juegos de rol. Todo lo que se refiere a ocio alternativo, tenemos presencia en varias redes sociales, tenemos presencia en Instagram, tenemos presencia en Twitter. Principalmente nuestro caballo de batalla es YouTube.
Aquí estamos los dos miembros principales de fase de mantenimiento, que somos Pablo y yo. Pablo es enfermero, no tiene nada que ver con lo que vengo a hablaros hoy. Y es que realmente mi vida ha tenido una particularidad curiosa, y es que mi ocio ha llegado a convertirse en mi oficio. Soy abogado laboralista principalmente, pero desde el año 2017, por avatares de la vida, me estoy dedicando profesionalmente al asesoramiento en todas y cada uno de los eslabones de la cadena que conforman el mundo de los juegos de mesa. Es decir, soy abogado de tiendas, soy abogado de editores, soy abogado de diseñadores, de ilustradores. Así que en este ratito que tengo de 15 minutos, que los que me conocéis sabéis que no me gusta mucho hablar, voy a tratar exclusivamente, y sobre eso va el disclaimer, del derecho de España. O sea, voy a tratar exclusivamente de derecho español. Entonces vamos a hacer como que es un diseñador español que diseña un juego de mesa en España para un editor español y que se vende en tiendas españolas. Porque si nos metemos ya en normativa internacional nos pegamos un tiro en un pie. Un juego de mesa vamos a dividirlo a nivel práctico en dos partes. Y voy a hacerlo a partir de la exposición que ha hecho Alberto. Cuando tenemos el juego de mesa terminado, hemos pasado ya una serie de fases. Todo lo que viene antes se llama prototipo. La protección del prototipo es muy complicada en España. Ahora entraremos en el concepto de cómo proteger el juego de mesa, que también tiene mandanga, pero principalmente vamos a tratar el tema de prototipos. Prototipo es todo aquello que vamos generando de mecánica, de ilustraciones, de lo que tengamos, un print and play, como bien ha dicho Alberto. Todo eso que vamos precediendo a esa obra que será el juego final y que vamos a buscar por todos los medios cambiarlo, irlo cambiando hasta que llegue un editor o hasta que llegue un cierre del juego, podamos publicarlo y se pueda vender. No existe una normativa concreta que regule los prototipos, como tampoco existe una normativa concreta que regule el mundo de los juegos de mesa. No tenemos una ley 2/2024 de juegos de mesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger y normativa referida a otras cosas, aplicarla por interpretación analógica y por interpretación extensiva a nuestro mundo de los juegos de mesa. Ley de patentes, ley de marcas, el texto refundido 1/1996 de 12 de abril de la propiedad intelectual, son pequeños, es un pick-up de cada una de las normativas que tenemos que aplicar a nuestro mundo de los juegos de mesa. Un prototipo tiene una particularidad principal y es que no es una obra final, no es un juego definitivo, con lo cual a nivel práctico difícilmente vamos a poder protegerlo. Es decir, si tenemos, viendo una cosa, tenemos un juego de cartas y ahora llega alguien y coge nuestra mecánica principal, la simula y le pone, no sé, una temática de dioses que cantan, cualquier cosa así, pues no tenemos capacidad alguna para poder defender nuestro juego en caso de que queramos protegerlo, más allá del vilipendio público, más allá de la crítica pública, pero a nivel legal tenemos muy poca defensa. Muchas veces me llaman los clientes y me dicen, Manu, quiero que me patentes mi juego de mesa. Tengo un juego de mesa que la leche y me patentes el juego de mesa. Y digo, pues no se puede patentar un juego de mesa, hemos terminado, muchas gracias. La verdad es que no, hemos ido rápido. ¿Qué pasa? Que realmente el concepto patentar es un concepto que utilizamos muy de calle. El concepto patente a nivel técnico es un concepto muy complejo. Es un término de diseño industrial, es un término de derecho de la propiedad industrial que regula la ley de patentes. Y expresamente el artículo 4.4 de la ley de patentes excluye y prohíbe cualquier posibilidad de poder patentar un juego de mesa, ¿vale? Esa conversión de una idea, una obra general, una obra nueva que tiene un elemento innovador, prohíbe expresamente el patentar un juego de mesa. Entonces, aquí nos encontramos ya con una cosa clave, y es que os he dicho que para un prototipo tenemos un antes y un después. Es decir, tenemos el antes, que se llama prototipo, y tenemos el después, que se llama obra final, y qué hacemos con ella. No existe ninguna normativa concreta en España que regule qué demonios es un juego de mesa, qué es una obra, qué consideramos una obra final. Si interpretamos normativa aledaña, si interpretamos normativa que se puede aplicar a esto, nos encontramos una curiosa paradoja, y es que a nivel legal un juego de mesa terminado no es una obra. Sin embargo, está conformado por distintas partes que sí lo son. Es decir, yo no puedo proteger la obra final, yo el Monopoly no puedo protegerlo, pero sin embargo puedo proteger las ilustraciones que tiene Monopoly, puedo proteger el diseño industrial de la caja en el que viene en caso de que tenga un diseño industrial, el logotipo de Hasbro. Es decir, tengo una serie de elementos que conforman que no puedo proteger el todo, pero sí puedo proteger cada una de las distintas partes. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Que no podemos patentar, podemos registrar diversos elementos donde, pues lo típico, el logotipo podemos hacerlo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el diseño de la caja a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a través de los diseños industriales. Tengo un reglamento, pues al igual que los ilustradores o al igual que los escritores, cogéis y lo que es el reglamento escrito lo mandáis al registro de la propiedad intelectual. Eso sí tiene amparo legal, eso sí tiene defensa. ¿Qué no puedo proteger?
ser, pues paradójicamente, esa obra final y después elementos muy básicos, como es, por ejemplo, la mecánica. Una mecánica no es susceptible de amparo legal, no es susceptible de protección, en el sentido de que bajar una carta, tirar un dado, eso no puede apropiarse alguien de ese tipo de elementos. Hemos hablado de la obra previa, hemos hablado de la obra final, hemos hablado de qué se puede y qué no se puede proteger. Vamos al concepto de diseñador, vamos al concepto de autor. Tampoco existe ninguna norma concreta que diga qué es un autor, qué es un diseñador de juegos de mesa. Así que vamos a decir a nivel de calle que es la persona que crea todo ese elemento final a partir de los elementos que sí son susceptibles de protección. ¿Qué podemos encontrarnos? Podemos encontrar la figura del autónomo, es decir, la típica persona que hace su modelo 036, paga todos los meses religiosamente la barbaridad que le pide el gobierno. Básicamente es esa persona que realiza un contrato mercantil. Le pueden encargar la creación de un juego de mesa, puede hacerlo por sí mismo y después vendérselo a una editorial. Ese es el autónomo. Después tenemos ese individuo que está maltratado, que es el trabajador, que por lo general en estos casos dependemos no de un contrato mercantil, sino que dependemos de un contrato de trabajo. Estaremos a la normativa concreta, estaremos a los pactos laborales que se lleguen, pero lo más habitual, si sois trabajadores de una editorial, es que la parte económica de vuestra obra se la quede directamente el empresario. Es bastante habitual en estos casos. Ya tenemos cerrado el juego. Ahora, vamos a las partes que lo componen. Vamos a la parte chunga, que es donde entro yo, que es la parte más aburrida, más triste, pero soy un mal necesario, digamos así. Si tengo el juego ilustrado, fantástico, paso a la siguiente fase. He hecho mis dibujitos, mi pareja dibuja de lujo y tal, no sé qué, fantástico. ¿Que no? Pues tengo que buscarme un ilustrador. ¿Qué es lo habitual con los contratos con los ilustradores? Pues un encargo de obra, es decir, un contrato mercantil por el que le digo, este es mi juego, te paso las mecánicas, te paso el borrador de lo que quieres y tú me haces una ilustración estoperita para que yo la meta en mi juego. Segunda posibilidad, que hagas un contrato en el que tú le adquieres los derechos de explotación de la obra. Es decir, son ilustraciones que ya tenía hechas previamente, pues te contrato para que yo pueda utilizar, me das una autorización legal a través de un contrato de edición por regla general, para que yo pueda coger o un contrato de reproducción, un contrato de cesión de derechos, para que yo pueda utilizar tus ilustraciones por un tiempo determinado y a cambio de unas regalías en el juego de mesa. Tengo ya el ilustrador, ¿tengo cómo fabricarlo? Es decir, ya tengo mi juego todo bonito, toperita, ya lo tengo todo chulo, quiero ponerlo en lo alto de mi mesa, es decir, quiero tener un máster para que yo pueda utilizar y pueda jugar mi juego. ¿Tengo cómo fabricarlo? No, de hecho es muy raro que todos tengamos, no sé vosotros, yo no tengo una fábrica en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente lo que se hace es un contrato, hay un mal llamado contrato de fabricación, que es un contrato que los abogados y demás mala gente de leyes llamamos el contrato atípico, es decir, un contrato que no viene regulado expresamente en ningún sitio, que depende de la voluntad de las partes. Artículo 1255, no voy a tratar mucho de artículos, pero es la voluntad de las partes. Lo que pactéis las partes va a misa, forma la parte esencial del contrato. Pues en este caso el contrato de fabricación es uno de ellos. Fábricas, ¿dónde podéis encontrar? 17.000 millones de fábricas. En España tenemos algunas, más conocidas, menos conocidas, con más prestigio, menos prestigio, pero tenemos algunas. Normalmente la más tradicional de fuera de España es la que os he puesto ahí, que es Treffel, que está en Polonia, y la verdad funcionan bastante bien. No me pagan, por cierto. Ya tenemos el juego fabricado. Ahora, ya tengo en la alacena de mi casa tengo 750.000 copias del juego. ¿Tengo cómo colocarla a la gente de la calle? ¿Tengo cómo llevarlo a las tiendas de la gente de la calle? No. Pues ahí es donde entra la siguiente figura. Entra la figura del distribuidor. La figura del distribuidor es esa persona que tiene esa maraña, esa telaraña de hilos conductores con todas y cada una de las tiendas que después le colocan como minorista a los consumidores finales, el juego que queréis colocar. Pues eso, la distribución funciona a través de un contrato de distribución. Suele ser distribución colectiva, distribución en exclusiva, existen distintas distribuciones, todas ellas a través de un contrato mercantil, que se llama contrato de distribución. Suele ser el margen mayor del juego de mesa, oscila normalmente entre el 50 y el 55% del precio que se hace, que los precios se suelen tratar de dos maneras en el mundo de los juegos de mesa, que son precio de distribución y precio de venta público. Y por último, ¿qué hacemos? Si no tengo para pagar todo lo anterior, ¿cómo lo hago? Pues como bien ha dicho Alberto, los amigos, los tontos que pillemos que podamos conseguir dinero, o los familiares que tengamos, o en su caso tenemos que tirar de una campaña de financiación. Campaña de financiación, pues Berkami, GameFound, Kickstarter, que lo que hacemos son micromecenazgos, es decir, personas que confían en nuestro proyecto, sale adelante el proyecto con el dinero que necesitamos para producir todas y cada una de esas fases hasta que el juego sale la obra final y la obra que se va a poder vender, y a partir de eso pues podremos sacar nuestro juego o no. ¿Qué pasa si
no tengo ganas de movida. Y digo, mira, esto es muy complicado, yo no quiero a esto, yo he hecho el mejor juego de la historia de la humanidad, he hecho el Catán 2, así que lo que quiero es que alguien se encargue de esto, ¿vale? Pues entra la figura del editor. El editor es la persona que va a solventar todo aquello que el autor o diseñador no es capaz de hacer por sí mismo. ¿Cómo lo hace? Pues firmando normalmente un contrato de cesión de derechos, y aquí os voy a entrar ya en los derechos de autor de España, que son distintos de los conceptos de derecho de autor americano, el concepto de copyright principalmente, que cuando vosotros sois autores de un juego, sois creadores, sois titulares, digamos así, de dos tipos de derechos, que son los derechos morales, es decir, los derechos de que se reconozca que sois los autores del juego, que aparezca vuestro nombre en la caja, que si no queréis que aparezca el nombre en la caja, aparezca vuestro seudónimo en la caja, y estos derechos son inalienables. Estos derechos no se pueden vender, no se pueden transmitir, no se pueden transferir, no se pueden embargar, son vuestros exclusivamente. Y después tenemos los derechos que son de régimen económico, los llamados derechos económicos, derechos de reproducción, derechos de transformación, son los derechos que se ceden en el contrato de edición o en el contrato de cesión de derechos. Estos derechos, por lo general, se hacen de dos maneras. Se hace a través de un único pago que se llama a tanto alzado o a través de un pago de la regalía, los royalties. Normalmente, la autoría de los juegos de mesa, los royalties oscilan entre el 5 y el 10%, dependiendo de si estamos hablando de precio de edición o precio de venta público o precio de distribución. Pues ahora, ya que hemos sentado todo esto, consejito de llevar mucho tiempo en esto y de un poquito de perro viejo. Que no os dé miedo negociar. Es decir, vosotros tened en cuenta que si sois un autor que busca un ilustrador, un autor que busca una editorial, un editor que busca un ilustrador, que no os dé miedo negociar, porque lo que quieren los dos es ganar panoja. O sea, que esto aquí lo que quiere la gente es ganar pasta. Y si hay que ceder una de las partes, fantástico. ¿Qué quiero deciros con esto? Que seáis realistas, que no vengáis arriba, ¿vale? Que si en mi segundo juego el primero ha vendido más o menos, en lugar del 5% voy a pedir el 9%, porque te va a quedar sin curro fijo, como cae Dios, vaya. Lo segundo, infórmate del clausulado y los márgenes que se manejan. Importantísimo. Tienes que saber qué se está moviendo en el mundillo. Si tú llegas un primer contrato y te dicen, por ejemplo, pues yo como editor te ofrezco el 35% del precio de venta público. Vale, mira cómo te mira Conan. Es una cosa rara, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que o hay un fin espurio por detrás o ese tío no tiene ni idea o te está intentando tangar. Entonces, pregunta sin miedo. Gracias a Dios el mundillo de los juegos de mesa es tan pequeño a día de hoy, dentro de lo que es, que todavía, si le preguntas a los editores, no se consideran como de competencia. Es decir, te van a seguir contestando. Pues mira, yo estoy moviendo entre este margen y este margen. Yo estoy moviendo entre este precio y este precio. Yo he buscado este ilustrador. Yo estoy haciendo la fábrica en este país. Yo estoy haciendo esto en China. Lo estoy haciendo con Boda. Lo estoy haciendo con... Vale, entonces no vais a tener problema en preguntar, pero conoced sobre todo cuando firmáis los márgenes y el clausulado de los contratos. Que no haya ninguna cláusula leonina, que no haya ninguna barbaridad dentro de los contratos, que suele ser, por desgracia, habitual cuando la gente no se está dedicando o son primeros editores o son primeros autores que meten unas cláusulas que las miras y dices, madre mía, pollito, ¿dónde te estás metiendo? Conoce al enemigo, ¿vale? Viene fruto del anterior. Imprescindible, imprescindible. Si escucháis a 25 personas del mundillo decir, este tío es un imbécil, cuando el río suena, agua lleva, ¿vale? O sea, que es muy habitual, que no es que sean 25 personas que se estén equivocando o 25 personas que vayan en contra del imbécil. Por regla general, navaja de Hogan, el tío es un imbécil. Así que eso tenéis que tenerlo bastante en cuenta. Si esto va más orientado para editores que para diseñadores y para ilustradores, tened claro lo que podéis firmar. Es decir, si vais a firmar un porcentaje y vais a hacer una tirada corta o una tirada media y se os va a ir de precio, o puede haber una subida de tipos de interés, coste de distribución, coste de fabricación, coste de transporte, puede haber cualquier cosa, sed realistas. Es decir, no firméis una cosa que os haga veniros arriba, porque después puede que no vayáis a cumplir lo que hagáis. Con lo cual, echad muy bien los números, todas las partes, todos los eslabones de la cadena, echad muy bien los números antes de firmar el contrato, porque te puedes cargar la producción de un juego completa en la firma del contrato de edición. Es decir, antes de empezar a cerrar el juego, ya te puedes haber cargado el juego y haber palmado pasta antes de comenzar a buscarte un ilustrador siquiera. Con lo cual, tenéis que tener muchísimo cuidado con eso. Un negocio, y esto viene a raíz de lo que os he comentado antes, un negocio, mi abuelo tenía una frase buenísima, y es que una mano lava la otra mano y las dos lavan la cara. Eso quiere decir que las dos partes lo que buscan es ganar dinero, que las dos partes buscan negociar. Entonces, obviamente, si los dos se llevan un margen que se considera digno, la cosa funciona. Porque si no, si eres una editorial y tienes un contrato leonino y le haces un margen de risa al autor, o eres un diseñador y te aprovechas un poco de una editorial que quiere tu juego y le pones un margen muy alto de regalía,
por regla general se acaba sabiendo todo. Se acaba sabiendo todo y no estás tan bien mirado en el mundillo y puedes que sea una de esas 25 personas que dice que eres un imbécil, básicamente. Y sobre todo una cosa que os lo he puesto aquí como mera mención, Gracias a Dios el mundillo de los juegos de mesa es todavía pequeño como para esto. Existen las entidades de gestión que son SGAE, Cedro, VGAP. Todas estas entidades de gestión, por regla general, ahora mismo no han entrado en el mundillo porque no existe una normativa concreta de gestión de los derechos de autoría. ¿Qué significa esto? De hecho, es que no está claro ni quién llevaría el mundo de los juegos de mesa, si sería GAE o Cedro. Yo personalmente pienso que serían Cedro, pero eso tiene su aquel. Los ilustradores lo tenéis más complicado porque vais a VGAP y ahí no tenéis margen de maniobra. Pero siempre que podáis, llevadlo todo entre vosotros. Sed vosotros los que gestionéis vuestros derechos de explotación y que sea la editorial la que gestione los derechos de explotación desde el punto de vista pasivo, desde la editorial que firma con el autor o con el ilustrador de los juegos de mesa. Así que nada más por mi parte. Si tenéis cualquier pregunta, ahora cuando termine Diana, de Maple Foundry, podéis preguntarme. Es la única posibilidad que vais a tener de preguntar algo gratis, ¿vale? Así que ya sabéis. Bueno, yo soy Diana y antes de hablaros de mi libro, quiero preguntaros cosas. Quiero preguntar cuánto de vosotros jugáis a juego de mesa y por favor no me consideréis el Monopoly, que ya lo he escuchado hoy un par de veces. Vale, bien, muchas manos, vale, me gusta. Y luego, ¿cuántas de estas manos quieren trabajar en el mundo de los juegos de mesa? Ok, vale, unas cuantas menos, pero hay unas pocas. Quizá algunos de los que estáis aquí, pues a lo mejor queréis trabajar en ello, pero no sabéis cómo meter cabeza o cómo funciona. Entonces, nuestra parte de aquí va a ir un poco sobre el diseño gráfico, la ilustración y otras partes más pequeñitas. ¿Quiénes somos? Bueno, yo ahí estoy en esa fotografía, yo soy Diana, soy parte de Maple Foundry, nosotros somos un estudio de servicios varios, asuntos varios para juegos de mesa. Y bueno, estamos Samu, Andrea y Carlos. Yo soy la parte más aburrida, yo soy la traductora. Y luego tenemos a Samu, que es el diseñador gráfico, y luego Andrea y Carlos son nuestros ilustradores, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Desde cuándo? Más o menos empezamos a finales de 2018, y digo más o menos porque fue cuando planteamos el proyecto. Empezamos en Málaga, pero terminamos en Perú. Andrea y Carlos son de Lima, de Perú. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, he puesto una pequeña variedad de los juegos en los que hemos participado. Aquí hay más o menos unos 40, pero a día de hoy el número total que llevamos son unos 90. No en todos los juegos hacemos de todo, ¿vale? Eso es importante. Se ven un poco en pequeñito, pero quizá en las pantallas podéis ver algunos títulos mejor y quizá os suenen algunos si jugáis. Así que bueno, empezamos por el encargo de diseñar. ¿Qué es lo primero? Reunirnos con la editorial, ¿no? Que sería, por ejemplo, el papel de Alberto. ¿Qué es lo que hacemos en esa primera reunión? Ver qué es lo que necesitan, por qué nos contactan, qué quieren de nosotros. En nuestro caso, al ser un estudio y hacer varias partes, queremos determinar qué es lo que quieren. Si es solamente la parte de la traducción, que sería como la última parte antes justo de producir el juego de mesa y que entre en el mercado, o si quieren algo mucho más elaborado, como por ejemplo sería el caso de la ilustración o incluso con el diseño gráfico integrado. ¿Qué es lo de la dirección de arte? No sé si alguno de por aquí sabéis lo que es la dirección de arte. Pues es básicamente el camino que tiene que recorrer el juego para que salga un producto íntegro y para que salga un producto, digamos, unificado. ¿Qué es lo que ocurre con este papel de aquí? ¿Quién hace este papel de aquí? Depende mucho de la editorial. Hay veces que el director de arte está dentro de la editorial, que eso muchas veces puede coincidir con el editor. Hay otras veces que la dirección de arte la hace, por ejemplo, el diseñador gráfico, que a nosotros nos ocurre muchas veces, pero no son papeles, digamos, tan únicos, ¿no? Como muchas veces pasa en el mundo de las grandes empresas, donde hay un director de arte, yo qué sé, project management, el diseñador gráfico, el ayudante de diseñador gráfico, sino que aquí muchas veces los papeles están un poquito intercalados y uno hace más de una cosa. Luego, ¿cuándo empezamos a trabajar?
una vez hayamos establecido qué es lo que necesitan de nosotros, donde también nosotros podemos determinar si realmente podemos cumplir con lo que nos piden, es decir, si el editor lo que quiere es, yo qué sé, un juego de naves y yo no sé ilustrar naves porque las quiero en un estilo fantástico o tipo Magic, yo no sé hacer eso, yo tengo que ser realista, ¿no? Y decir, vale, no soy capaz de hacer este proyecto o sí soy capaz de hacer. Entonces, ¿cuándo empezamos a trabajar? Cuando ya está el juego acabado y nosotros conforme con, digamos, el encargo, ¿vale? ¿Qué significa juego acabado? Antes hablaban mis compañeros de reglas, prototipos. Todo eso, cuando llega a nosotros, debería estar más que finalizado. Todo el tema del testeo debería estar más que cerrado. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a trabajar antes de que el juego esté terminado y las reglas estén terminadas, vamos a volver a hacer un doble trabajo. Y no nos podemos permitir hacer un doble trabajo porque estamos perdiendo dinero. Y como decían todos los compañeros de antes, aquí venimos todos a ganar dinero, con lo cual no podemos empezar por ahí. Entonces, el juego tiene que estar súper terminado. Luego, es importante determinar fecha de inicio y de final concretas. La de inicio, pues una vez empezamos el trabajo, como decía, cuando está el prototipo listo y tenemos todo el material. ¿Qué ocurre? Esa fecha que vemos ahí de final siempre se queda un poquito en el limbo. Ya lo decía en la charla anterior el compañero Rubén, que él siempre juega con un poquito de tiempo, dejándolo hacia final por si ocurren cosas. Os podemos decir, después de casi 90 juegos, que siempre ocurren cosas. Siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que ese final va a ir también determinado de, en el caso de que te contraten una ilustración, tienes que decir, vale, pues el final de la ilustración se hará aquí y el final del proyecto se hará aquí. Otra cosita muy importante, que Manu mencionaba, el tema de las fábricas. Las fábricas son un tema. Tú cierras un trabajo, tienes una fecha de final, pero tú te crees que has terminado, tú has cobrado y después de un mes te llegan movidas de la fábrica. Y eso lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Eso es muy importante también. Cuando tienes que empezar a trabajar, es importante que haya una partida en TTS o una partida en físico, TTS, Tabletop Simulator, para que tú puedas entender perfectamente el juego y qué es lo que el producto necesita de ti, qué es lo que el prototipo necesita de ti. Con lo cual tienes que entenderlo perfectamente. ¿Cuándo empezamos a trabajar? Volvemos a la pregunta de antes. Cuando tenemos todos los materiales finales. El prototipo, el listado de componentes, todos los troqueles y todas las medidas de lo que va a necesitar nuestro juego. Yo no puedo empezar a ilustrar sin saber qué tamaño va a tener, por ejemplo, la caja del juego. No es lo mismo una cajita de juego de la palma de mi mano, del tamaño, o una caja grande que cabe casi en una Billy del Ikea, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos que saber exactamente cuáles son las medidas y eso nos tiene que venir dado. Si no tenemos esas cosas, si no está el prototipo, está como a medio que, no lo han terminado de testear, aquí hay una mecánica suelta, no tenemos medidas, no tenemos este tipo de detalles, ni empezamos a trabajar. Es que no podemos, no debemos, no es que no podemos, sino que no debemos. Empezamos ya con los bocetos y la línea gráfica, ¿vale? Esto es, digamos que aquí empiezan los cimientos del juego. Tenemos que ver junto al editor y muchas veces pues, al director de arte, si lo hay en ese caso, hacia qué dirección va el juego. Es decir, quién es nuestro público, qué tipo de parte visual, qué tipo de comunicación queremos hacer con el juego, qué tipo de estilo queremos hacer. Entonces ahí es donde se empieza a determinar ese tipo de cosas que irán tanto para la ilustración como para el diseño gráfico. Todos los cambios necesarios antes de seguir. Eso significa que una vez lo hayamos probado en TTS, que nosotros ya quizá tenemos cierta experiencia como jugadores, como aquí tenéis más de uno, es importante identificar cualquier tipo de problemática que hayáis podido encontrar o cualquier tipo de duda que os surja. Ahora después explicaré un poquito mejor y veréis a qué me refiero. Y después, en cuanto a la coherencia estética, la ilustración y el diseño gráfico tienen que estar perfectamente unidos e integrados. Es decir, si yo tengo un tipo de ilustración de un estilo, yo no le puedo meter un diseño gráfico de otro estilo, aunque a mí me guste, sea mi favorito y es el que mejor se me dé, sino que tengo que adaptarlo al trabajo del ilustrador y al producto en sí, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos que en las pantallas creo que se ve un poquito mejor que en esta grande, pero podéis ver un poquito las líneas de los bocetos y del arte final.
En el caso de la ilustración, no se nos ocurre meterle un color sin tener bocetos aprobados, ¿vale? Es decir, una vez hayamos determinado la línea gráfica, la línea visual en la que va a ir este juego, tenemos esos bocetos que tenerlos aprobados por el editor, el director de arte o el project manager, el que sea, digamos, el encargado de tomar esa decisión. Ahora bien, obviamente, en algún momento van a ocurrir cambios, ¿vale? La ilustración nunca será aprobada a la primera y de ahí que no le metamos ni detalles ni color. Es importante que se determine eso. A estas alturas tenemos que volver a tener en cuenta lo que decía al principio. Tamaño de caja, tamaño de cartas, qué es lo que ocupa la ilustración en el juego, es decir, cuánta importancia tiene, porque probablemente, como jugáis, sabéis que hay juegos en los que la ilustración tiene mayor carga y otros juegos en los que hay mucha más carga de texto, por ejemplo, en una carta. Entonces, eso cambia mucho y eso también va a hacer que vuestra ilustración pueda tener más o menos nivel de detalle, ¿no? Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos de lo que sería el boceto, diferentes bocetos y luego el final, ¿no? Ya coloreado y demás. Por aquí tenéis algunos elementos más que os comentaba de pequeños cambios, donde veis las zonas en verde, en menta, es porque esas ilustraciones necesitaban adaptarse para que estuviesen equilibradas, ¿no? Y para que en la carta luego entrase todo perfectamente. El desarrollo del juego. Aquí viene ya la parte de diseño gráfico, ¿vale? El diseñador gráfico, aquí hay quizás un debate donde es un poco ¿qué ha sido primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué va primero, la ilustración o el diseño gráfico? No hay una respuesta correcta, ¿vale? Hay gente que dice que empieza por ilustrar y después va a lo gráfico y hay gente que lo dice al revés. Nosotros, en base a nuestra experiencia, creemos que debe ir un poco combinado, es decir, que el ilustrador y el diseñador gráfico deberían a la par ir trabajando, por lo menos ir pensando a la vez para saber exactamente qué espacios y qué cosas uno le debe dejar al otro, ¿vale? A la parte izquierda tenéis, por ejemplo, una carta en la parte de arriba, que sería el prototipo, eso es lo que recibimos, y luego a la derecha tenemos una carta final, ya con la ilustración integrada y todos los demás elementos que se ven mucho mejor en el prototipo, que sería pues toda la parte del texto, la iconografía y demás, ¿vale? Es muy importante que todos estos cambios gráficos y todas las decisiones importantes sean aprobadas. Obviamente nosotros no podemos ir haciendo cosas a lo loco y esto tiene que estar fundamentado, ¿vale? Luego tenemos por aquí otros ejemplos más. Aquí a la derecha, en el caso del monstruo, podéis ver cómo han habido un montón de variaciones de la misma carta, es decir, esta parte de la ilustración ya está finalizada, aprobada, con lo cual se supone que a estas alturas ya hemos cumplido con la fecha en la que la ilustración iba a estar terminada y nos pasamos a la parte de todo lo que es el diseño gráfico y dónde deben ir los elementos funcionales. Aquí hay que tener muchísimas cosas en cuenta y va un poquito más en la zona de UX, UI. ¿Vale? User Experience, que ahora os hablaré un poquito más. Pero podéis ver un poquito la transición de boceto, carta, inspiración, ¿no? Elementos varios y, por supuesto, el producto final, ¿no? Digamos, la carta final. ¿Vale? Un gráfico jugador es mejor que un gráfico a secas. ¿Qué quiero decir con esto ligándolo a User Experience? Que debéis jugar, que entiendo que sí. Es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando vosotros jugáis y cuando vosotros creáis algo, ya sea una ilustración y sobre todo un diseño gráfico o elementos gráficos, ya lo estáis viendo desde un punto de vista de jugador y cuanto más juguéis, mejor, porque vais a saber ver, digamos, una normativa no escrita, cómo los jugadores entienden las cosas y así las deberéis seguir utilizando vosotros. Se os pueden ocurrir hacer cosas un poquito locas, pero puede ser un poquito arriesgado porque dependiendo del jugador o dependiendo del público al que va dirigido, si está muy acostumbrado a recibir un juego de mesa de cierta manera con ciertos elementos colocados en ciertos puntos, ¿no? Pues de las cartas, de cómo despliegas, etcétera,
o simplemente a la hora de usarlas, ¿no? Tú cuando despliegas la mano, si tú pones un montón de iconos en la parte más baja, ahí no te los va a ver nadie. Entonces vas a crear incomodidad en el juego a la hora de la partida. Entonces tenéis que jugar un montón y seguir jugando y explorar lo que hacen otros profesionales, porque lo que hayan hecho otros ya ha pasado por toda esta fase que os estoy contando, ¿vale? La experiencia vale el doble. ¿Vale? Súper, súper importante. Y si quieres dedicarte a esto, juega, juega y juega. Vuelvo a decir lo mismo. Consejos, sé paciente y diviértete. En el caso de las ilustraciones hay cambios, pero en el caso del diseño gráfico hay muchísimos más cambios, pero muchísimo, infinidad más cambios. Hay, según Samu, que es el que sufre esto a diario, hay un 70, un 80% de cambios. Es decir, hay más cambios que lo que haces y se queda final. A nosotros siempre nos gusta mucho decir que el diseñador gráfico no es un artista, es un arquitecto, porque coordina los elementos, los jerarquiza y los coloca de tal manera que tienen un fin, y ese fin debe estar, una vez más, integrado con la ilustración. ¿Qué es lo que pasa? Que aún así deberéis disfrutar de vuestro trabajo, porque si os frustráis por cada vez que os mandan un cambio, lo dejáis a las 2 semanas. ¿Vale? Entonces tenéis que ser conscientes de que el trabajo consiste en hacer cambios. Esos cambios, obviamente, siempre y cuando sean fundamentados, ¿no? Tienen que tener un sentido, pero a fin de cuentas, vuestra experiencia cuenta, pero tenéis que saber que ese editor o ese project manager o ese director de arte, si está por encima vuestra, si os pide ciertas cosas, es con un razonamiento. 2 claves impepinables para triunfar. Levántate de las fucking 5 de la mañana. Pues va a ser que no, ¿vale? Esa no es la clave. ¿Cuáles son las claves? Para nosotros serían 2. Muévete y no seas un gilipollas, ¿vale? Muévete en lo personal. ¿Qué significa eso? Ve a eventos que te permitan conocer a otros profesionales, como por ejemplo este. Hay un montón de ferias, tanto a nivel de España como a nivel europeo, como a nivel internacional. Hay mucho de lo que aprender ahí fuera y es un sector muy divertido. Es un sector en el que yo diría que el 98% de las personas que me he encontrado han sido súper guays, ¿vale? Han sido personas muy, muy buenas, muy amables, con ganas de divertirse, con ganas de pasarlo bien, profesionales, no tienen, una cosa no significa que no sea la otra, pero es una industria divertida y lo de moverse, me reitero en salir fuera. Es una cosa que a nosotros nos preguntan mucho, pero ¿os quedáis aquí? No tengo por qué quedarme aquí. ¿Vale? Nosotros, dentro de esos 90 juegos en los que he mencionado al principio, muchos de ellos han sido para España, efectivamente, para editoriales de España, como por ejemplo Debir, por nombrar una nada más que seguramente os suene a todos vosotros, pero hay muchísimos de esos juegos que han sido directamente para clientes de fuera. Estados Unidos, Corea, Finlandia, Suiza, Inglaterra, Canadá, Singapur, en fin, hay un montón, ¿vale? Con lo cual, moveros para afuera. Y luego, no seas un gilipollas en lo profesional. No te creas que tú lo sabes todo y que lo que tú hayas hecho, decidido, tu arte o tu diseño gráfico es la leche y funciona, sino que intenta colaborar con las otras personas, eres una parte más de la cadena, ¿vale? Intenta hacer la vida más fácil a los demás. Y si haces eso, casi en un 80%, 90% o incluso más, me atrevería a decir que está garantizado que volverán a contactar con vosotros. Si hacéis la vida más fácil a los demás, es una mejor manera de trabajar, a fin de cuentas. Bueno, pues por aquí termino. Esta es mi parte y aquí… Vale. Pues no sé si hay preguntas. ¿No? Hay preguntas, que me imagino que también para mis compis, ¿no? A cualquiera de Sí, las a tres. cualquiera. Ahora Sí, tengo un quedaros por micrófono. aquí, venid por aquí. Sí. Sí, porque es una pregunta y un comentario. El comentario es que yo soy la friki de plastificar todos y cada una de las cartas. Y plastificar no plastiquito. No. Me pongo con…
¿Que se te haya apagado el micro no lo ves como una señal? ¿Te doy? Venga, toma, Celeste. Es un comentario. Podéis comentarlo si queréis. Sí. El streaming no te escucha. Saluda al streaming, sobre todo por lo de antes de Diana. A ver, no, o sea, nosotros plastificamos, yo no sé ellos, plastifico determinados tipos de juegos con las fundas normales que se venden. Hay unas fundas que se venden en bolsitas, no sé si las has visto. Lo mismo te estoy descubriendo un mundo nuevo, multicolor. Vale. Vale, esas son de la plebe, vale, vale. Pues nada, pues eso es lo que usamos nosotros. ¿Vosotros hay alguna así rara? Los flip and write, los que te toca dibujar encima, y me da mucho toque romper papeles, eso sí los plastifico. Hay más como tú, ¿vale? ¿Tú, Di? Bueno, en nuestro caso nosotros no plastificamos nada. Tratamos de tratar los juegos bien y ya está. No comer cosas guarras cuando estamos jugando a juegos de mesa. Y, y con eso realmente nuestros juegos no sufren, la verdad. Pero bueno, cada uno es libre de tomar las decisiones de cómo tratar su juego. Iván, ¿quiere aportar algo, Iván? No te sientas mal. Ah, tú no has dicho la... Vale. Luego la pregunta es, ¿qué tanto os interesa involucrar la tecnología como la realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta en los juegos de mesa? O sea, es un punto complejo, porque cuando abordas un juego de mesa, es ley de Spire, ¿vale? ¿Por qué te compras el videojuego y por qué te compras el juego de mesa? La experiencia que quieres abordar cuando te compras el juego de mesa pretende ser menos digital que cuando estás jugando el juego digital, ¿vale? Entonces, si consigues encontrar un equilibrio adecuado, hay juegos muy buenos, Mansiones de la Locura, por ejemplo, tiene un buen equilibrio entre una cosa y otra, pero tienes que trabajar, no puedes incluirlo porque sí, ¿vale? Tienes que incluirlo con un pensamiento muy claro de qué producto quieres obtener, si no, al final estás sobredimensionando y en costes y en todo es mucho más barato un juego digital a largo plazo, o sea, en escalabilidad, que meter un juego digital para un producto que igual se te queda en 3.000 unidades, por decir algo. Entonces es un equilibrio que tienes que cuantificar más bien qué quieres obtener y en base a lo que quieras obtener justificas si haces o no haces un desarrollo tecnológico. Pero sin duda, o sea, hay muchas herramientas que al final facilitan muchas cosas. Y herramientas, o sea, realidad virtual igual, la experiencia es más inmersiva si hago un troquel, ¿no? Es un equilibrio, tienes que analizarlo con el producto que quieras crear, no tanto es un sí o un no, depende. A ver, yo te respondo un poco de parte influencer y una parte del punto de vista profesional. El problema que tiene meter una aplicación a un juego de mesa es que le estás dando una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque los juegos normalmente, las licencias digitales funcionan a través de licencias temporales. Entonces, os pongo un ejemplo. Hay un juego que se llama Detective, hay otro juego que se llama Crónicas del Crimen. Tienen parte de realidad aumentada, parte de aplicación dentro del juego. Como bien ha dicho Alberto, hay otro, como Mansiones de la Locura, que dependen directamente de una aplicación. El problema es que cuando vencen los derechos de ese juego, os pongo un ejemplo de un problema que hubo con un juego de la editorial Virabi en España, que era Última Noche, Hombre Lobo. Ese juego tenía una aplicación, funcionaba a través de una aplicación, se terminaron los derechos de la aplicación y el juego se volvió inservible, porque no se podía jugar sin la aplicación. Con lo cual, es un riesgo que corres una vez que haces esto. Bueno, un comentario muy... ya que me habéis pasado el micro. Bueno. Saludos a todos. Creo que desde un punto de vista ya de jugona, que soy, nosotros sí que hemos visto juegos que han tenido mucho éxito como juego de mesa y debido a eso lo han transformado en un juego de ordenador, aplicación o lo que sea. Y en ese caso suelen funcionar bien porque esa inversión les ha merecido la pena porque ya tienen un recorrido como juego de mesa. Y suelen funcionar bien y los adaptan bien y los suelen hacer muy chulos. Pero es raro, como decía Alberto, que a nivel inversión te merezca la pena empezar con eso a la vez. ¿Vale? ¿Más preguntas? Vale. Hola.
Habéis mencionado tanto Alberto como Diana que en un momento de tener que probar el juego, tanto eso como los propios desarrolladores como el diseñador de gráficos, los editores, probablemente cualquier persona que participe en el desarrollo del juego, tenéis que probar, hay que balancear, hay que probar si algo es divertido o no. Entonces, claro, habéis comentado que gran parte lo hacéis los desarrolladores, como tiene sentido que tenéis que entregar algo a la gente que ya esté hecho. Pero en el caso de que queráis llevar el juego para que lo pruebe gente externa, que no sea parte del desarrollo del juego, claro, ¿a quién contactáis? Es decir, ¿lleváis el juego tal vez a un local que haya clientes habituales? ¿Hay una especie de bolsa de jugadores voluntarios que, que se dedican a probar? ¿A quién lo lleváis para que lo pruebe? Voy. Vale, lo cuento un poco, digamos que nosotros no tocamos mucho esa parte, pero sí que conocemos mucha gente dentro del mundillo y sabemos un poquito cómo va. El tema del testeo, antes hablábamos de TTS, Tabletop Simulator, o el testeo en vivo. Las dos cosas serían bastante necesarias o útiles, porque la mente humana funciona un poquito de manera diferente cuando lo haces en TTS que cuando lo haces en persona. Y también a ti como autor te va a servir digamos, ver esas reacciones o ver cómo los jugadores actúan en ciertas cosas y eso ya te da muchos parámetros. A la hora de hacerlo, por ejemplo, en TTS, hay gente especializada que si tú como autor no sabes programar en TTS, te lo hacen. Al ser un prototipo no suelen ser cosas muy complejas y se suelen hacer bastante rápido. Entonces, bueno, en redes se puede encontrar, creo, relativamente fácil gente que programe TTS, le tendrás que pagar lo que cobre esa persona y te lo programará. Y entonces ahí tienes la oportunidad de empezar a testearlo con un montón de gente. ¿Dónde encuentras a los testeadores? También hay grupos de gente, hay testeadores para, digamos, diferentes tipos de juegos. Hay testeadores que son más para juegos un poquito más fáciles, hay testeadores que están más dedicados, involucrados en juegos de mesa que son mucho más estratégicos, más largos, un Eurogame, por ejemplo, y demás. Entonces, lo suyo sería también identificar en qué dirección quieres ir, ¿vale? Entonces, esos grupos de testeadores muchas veces sí que son voluntarios, son gente que disfrutan jugar y hay gente que le encanta jugar a prototipos y lo que quieren es destripar tu juego, ¿vale? Entonces, intentar, pues eso, encontrar ese tipo de gente que muchas veces yo lo he visto por Twitter. Oye, que quiero testear tal, y la gente empieza a mencionar, y este conozca a este y tal. Suele ser así. Obviamente tampoco tendrás que ver un poco durante cuánto tiempo lo quieres hacer, con cuánta gente, de manera abierta, no abierta, si quieres que la gente sepa qué juego estás creando porque no lo has terminado. Entonces ahí tienes que balancear un poquito todos esos criterios. Pero los testeadores muchas veces son gente que son jugona y ya está, y disfrutan testeando. Creo que es una pregunta abordada desde un punto de vista de todavía no estar dentro del sector, ¿no? A nosotros nos pasó cuando estábamos en una primera instancia que era dificultoso encontrar un grupo de testeo. Conforme vas entrando dentro del sector te vas diversificando, digamos, los perfiles y tú mismo vas a categorizar en base al experimento que quieras hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de testeos profesionales, de editores y compañeros y mismamente aquí tenéis, si eres de Málaga, pues el Ludi puedes ir a prototipar, a mí me puedes escribir cualquier cosa. Si no eres de aquí, ¿porque de dónde eres? De Madrid, vale. Allí hay varias asociaciones que si quieres luego me escribes y te las comparto. Hay varios grupos de testeo muy buenos y hay gente muy buena, hay muchos autores de Madrid que testean allí. Entonces, sobre todo, no tengas miedo de si tienes que testear con tus amigos al principio, pues comienza ahí. Pero luego te puedes ir a cualquier local, hablar con cualquier asociación y enfrentarle y decirle, oye, tengo un juego, ¿cuándo puedo venir a que lo juguemos, no? Eso, por un lado, cuando rompes esas barreras, ya a partir de ahí mismo tú vas haciendo tu propio filtro de quién te sirve para tu tipo de juego y quién no te sirve para tu tipo de juego y también para las distintas fases, ¿no? Porque hay unas primeras fases más específicas y unas segundas fases menos específicas o al revés, porque quieres testear pues que se ajuste a tu público objetivo. Cuando quieres tu público objetivo, vete a ferias. Píllate una mesa, ferias, y ahí selecciona, ¿vale? Una cosa de los testeos, te lo van a destripar, tápate los oídos, escucha todo, pero hazle caso a lo que tú quieras. Porque tú sabes lo que tú quieres validar, lo que tú no quieres validar, te da igual. Te van a decir de todo, todo es bueno, ¿eh? Y todo tienes que hacerle caso.
Exacto. Eso creo que te respondo en cuanto a cómo crearte tu entorno, tu ecosistema, ¿vale? Ahí lo que te digo, escríbenos. A mí, a Les Ludi, te facilitamos cualquier cosa, o a los compañeros también, por supuesto. A nivel nacional hay un evento que es magnífico, en Zaragoza se suele hacer normalmente, bueno, siempre se hace ahí, espero que se mueva una vez. Se reúnen en torno a, no sé, que pueden ser 200, 300 diseñadores de juegos de mesa. Sí. Y un fin de entero solo de desarrollo de juegos. Solo. Lo mismo, al principio tienes siempre las dificultades de entrar, ¿no? La pereza, la vergüenza, pero una vez que has roto, de verdad, o sea, parece mentira, el mundillo de los juegos de mesa, como todavía somos chicos, es súper generoso. No vas a tener ningún problema. Exacto, sí, ahí estamos figuras como nosotros, que son editores que si se da el caso de que tu juego esté ya en ese punto avanzado. Y luego, tercer punto, canales, ¿vale? Cambia la experiencia, cambia el expertise del usuario, suelen ser usuarios más profesionales y enfocados a un juego más grande. Si tu juego es más chiquitito te va a resultar más difícil, pero Tabletop Simulator no es difícil subir contenido a Tabletop Simulator y ahí te recomiendo Laboratorio de Juegos, ¿vale? Te metes en Telegram, Laboratorio de Juegos y hay un grupo de testeo que, vaya, si no están cada día, están cada 2 días. Y creo que eso es lo que te recomendaría. Te puedo decir más cosas, pero te voy a saturar y para empezar creo que está bien eso. ¿Laboratorio de Juegos? Laboratorio de Juegos. El evento de Zaragoza. Protos y tipos en Zaragoza. Vale, última pregunta, Papri, ¿vale? Y ya vamos cortando. Ok, lo siento. Si no, ahora lo pilláis y ya está. Te voy a hacer correr otra vez. Bueno, yo primero quería pediros unos consejos que podéis dar para hacer un juego de mesa durante una jam, porque tampoco sé del asistente... ¿Perdón? Ah, perdón, vale, sí. ¿De pie? Venga, vale. No eso, de consejos rápidos para hacer un juego de mesa en una jam, sobre todo a nivel de materiales que recomendáis traer a la hora de poder estar iterando rápido, etcétera. Y segundo, de la existencia de jams en juegos de mesa, cómo se suelen abordar y si existen como tal, vaya. Esa es. Vale, voy. Joder, qué ridículo, de verdad. Pues mira, con esta y otra ya hay 2, ¿vale? Porque a mí no me consta que haya ninguna. Jams de juego de mesa, a mí no me consta que haya ninguna, ¿vale? No, que con esta y otra ya habría 2. O sea, que no hay ninguna. O sea, que esta es la primera que me consta a mí. ¿Vale? Es verdad que en prototipo hay típicas coñas que se hacen de varios colegas que quedan y hacen un juego sobre la marcha. Hay editores profesionales que se dedican y autores profesionales que se dedican a quedar en casas rurales para sacar juegos a partir de ideas que tienen. Lo utiliza mucho la escuela francesa, lo utiliza mucho la escuela italiana de diseñadores. Pero evento español de Jam, a mí no me suena ninguno. ¿No? Yo no sé vosotros si os suena alguno, pero a mí no me suena ninguno. Y en cuanto a componentes, lo más cutre chafardero que puedas, papel, boli, cartinchis y rotuladores, de verdad, como si tuviéramos 5 años. Créeme que es lo mejor porque lo importante es la idea, lo importante es que se pille la mecánica. Quédate con la esencia del juego, no vayas diciendo, no, porque esto es un Megazord que va a atacar. No, no, o sea, esto es un monigote que hace la cosa A si lo mueves al punto B, ya está. Si tienes fichita de otro juego en tu casa, otros elementos que puedan ayudarte, tráetelo, quiero decir, no pasa nada, ¿no? Yo qué sé, meeples o cubitos o cosas así, no hace falta que tampoco compres nada, utiliza de juegos que ya tengas en casa. Todo muy barato, ¿vale? Ahí, digamos que tenemos un paradigma, ¿vale?, de que el juego propio en España se está comenzando a desarrollar ahora. Y entidades que estén comenzando a trabajar, que estén trabajando el juego propio con una entidad, no sé, no hace más de 5 años quizá, ¿no? O 6 años. Hay juegos de antes, pero no como un paradigma. Antes se licenciaban más que se creaba. Ahora está comenzando a cambiar el paradigma y editoriales como, por ejemplo, nosotros, que nos centramos en creación propia, Rocket Lemon, Perro Loco, hay varias, y eso está comenzando a hacer que el ecosistema crezca. Acciones como esta también hace que el ecosistema crezca y ocurre que el ecosistema del autor estaba muy infravalorado y creo que posiblemente por eso no existieran algún elemento como la jam. Materiales a la hora de trabajar. Cógete un juego que no te sirva, esas cartas las pones en medio, coges fundas, pones la carta en medio y papeles por delante y por detrás. 3 colores, 3 rotuladores y vas cambiando rápido en eso. ¿Qué te hace falta? Cartón para construir algún elemento de token o lo que sea, pero es que eso, coge el papelito, lo parte y lo tienes. Papel y funda.
Pues listo, muy bien, ¿no? Muy interesante. Oye, qué fuerte que no haya ninguna jam de juegos de mesa LOL. En plan, Málaga Jam. Pues nada, sí, no, pero que me parece muy guay que encima siendo de Málaga y todo eso, pues que al final haya esta colaboración y esta unión un poco y que, a ver, es lo que he comentado yo antes, desde Málaga Jam llevamos ya 2 o 3 ediciones de vamos a intentar hacer juegos de mesa, pasa que la gente de los juegos de mesa en nuestra Jam se sentían muy solos, porque era en plan, estoy yo aquí solo recortando con mis tijeras y no sé qué, ¿sabes? Y poder colaborar de esta forma y que encima puesto que a lo mejor esto de pie a que en otras comunidades se pueda empezar a hacer esas jam o que vosotros incluso lo podéis hablar con otra gente que se puede, o que les Ludi haga jam de juegos de mesa directamente, si necesitan ayuda porque hablen con nosotros, que de empezar a hacer cositas así chulas. Qué guay la charla, muchísimas gracias, la verdad. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos esta tarde. Así que nada, son las 9:20, hora perfecta para irse a tomar una cerveza y cenar por ahí y prepararse para lo que es la Málaga Jam Weekend, que empieza mañana. Por aquí nos veremos a partir de las 3:30 con el tema del check-in. Y nada, hacer muchos videojuegos y muchos juegos de mesa. Estarán nuestros compis del Lex Ludi también por aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias, chicos. Nos vamos viendo.